Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un análisis de un material que la verdad da mucho que pensar, el tecnohumanismo en el siglo XXI, de Pedro Agüero Vallejo. Es un texto que se mete de lleno en esa convergencia cada vez más rápida, más profunda, entre la tecnología y, bueno, nosotros, nuestra condición humana. La idea hoy es intentar desgranar lo que nos quiere decir el autor. ¿Qué es eso del tecnohumanismo realmente? Vamos a ver cómo puede redefinir nuestras relaciones, qué dilemas éticos plantea, que son muchos, si esto nos está llevando a una nueva fase evolutiva y qué significa eso de buscarle un propósito a la tecnología. Nos basaremos solo en las ideas clave de estos extractos que hemos analizado. Así que, bueno, vamos a ello. Para empezar, este concepto de tecnohumanismo, según la fuente, va más allá de simplemente usar la tecnología y ya está, ¿verdad? No es solo tener el último móvil o, yo qué sé, usar inteligencia artificial para todo. Efectivamente. El autor lo plantea más bien como una filosofía, una perspectiva. Busca activamente armonizar el desarrollo tecnológico con valores que consideramos fundamentales como humanos. Valores como... Pues la ética, la dignidad, la equidad, el bienestar. Digamos integral. La idea central, y esto es importante, es que la tecnología no debería ser un fin en sí misma, Claro. sino una herramienta. Una herramienta consciente para construir una vida pues más plena y más justa para todos. Habla de una integración crítica, ¿sabes? Reflexiva. Una herramienta consciente. Me gusta eso. Suena bien. Entonces, si es una filosofía, ¿sobre qué? ¿Sobre qué bases se apoya? ¿Cuáles son los pilares que la sostienen, según este análisis? Pues el material identifica 4 principios clave, digamos. El primero es la ética tecnológica. Ajá. Esto implica un compromiso. Un compromiso para desarrollar e implementar tecnología que sea inclusiva, que sea justa, y que tenga en cuenta, a priori, sus posibles impactos, ya sean sociales, económicos o medioambientales. O sea, pensar en las consecuencias antes de lanzarse. Exacto. Se trata de pensar más allá del beneficio inmediato o de la novedad porque sí. Vale. No vale con que algo sea tecnológicamente posible. Hay que preguntarse si es bueno y para quién. Precisamente. El segundo pilar que menciona es la autonomía frente a la automatización. Uf, tema clave hoy en día. Desde luego, con la inteligencia artificial, la automatización, avanzando tan rápido, se hace hincapié en que la tecnología debería servir para ampliar nuestras capacidades, nuestra libertad de elección, nuestra creatividad, no para limitarlas o, peor, para controlarnos sin que nos demos cuenta. Hmm. Es un punto crucial cuando pensamos en el futuro del trabajo, por ejemplo, o en la toma de decisiones importantes. Que seamos nosotros quienes usemos la herramienta y no al revés. Suena lógico, sí, aunque seguro que es complejo llevarlo a la práctica. El tercero, El tercer principio es la sostenibilidad holística, holística. ¿A qué se refiere exactamente? pues que amplía la idea de sostenibilidad más allá de lo puramente ambiental, que ya de por sí es vital, claro. Incluye también la sostenibilidad social y la económica. El objetivo es impulsar tecnologías que contribuyan a un equilibrio a largo plazo, que aseguren un futuro viable no solo para el planeta, sino también para las sociedades que vivimos en él. Entiendo. Una visión más completa de la sostenibilidad, integrando lo humano y lo económico con lo ecológico. ¿Vale? Y el último pilar. Inclusión y diversidad. Este es fundamental, según el texto. Busca eliminar las barreras, ya sean económicas, geográficas, culturales o de acceso por alguna discapacidad que impiden a muchísima gente beneficiarse de los avances. La famosa brecha digital, entre otras cosas. Exacto. Y no solo eso, sino también asegurar que la tecnología que se desarrolla refleje y respete la enorme diversidad de culturas, de lenguas, de géneros que tenemos. Que sea un espejo de la humanidad en su conjunto, no solo de un sector privilegiado o dominante. Entendido. Y el texto sugiere que, si aplicamos estos principios, bueno, los beneficios podrían ser enormes. Desde mejoras muy tangibles, en calidad de vida, salud, educación, hasta una mayor equidad global. Incluso, dice, contribuir a la paz o proteger libertades básicas en el mundo digital. Es una visión bastante ambiciosa, la verdad. Otro tema gordo que aborda el material es cómo la tecnología, sobre todo la digital, está cambiando nuestras conexiones. Vamos, algo que vivimos todos los días, ¿no? Sin duda. Y reconoce el impacto positivo, Por ejemplo, en democratizar el acceso a la información.
Herramientas como las redes sociales, la mensajería instantánea, han hecho posible una comunicación global inmediata. Permiten a la gente conectar con comunidades de intereses parecidos, compartir experiencias, a una escala que antes era impensable. Sí, esa capacidad de encontrar tu tribu, aunque sea virtualmente, es potente. Pero claro, el texto no ignora la otra cara de la moneda. Y aquí la perspectiva tecnohumanista tendrá algo que decir, imagino. Así es. El material señala preocupaciones muy válidas. Por ejemplo, la posible superficialidad de muchas interacciones online, Ya. o si estamos perdiendo ciertas habilidades sociales más profundas, digamos. El fenómeno del aislamiento, paradójicamente, en medio de tanta conexión. Sí, eso se oye mucho. La gestión de la sobrecarga informativa y los retos enormes de privacidad y autenticidad en el mundo digital. ¿Quién es quién online? ¿Qué es real? La sensación esa de estar siempre conectado, pero quizá no realmente presente o conectado de forma significativa con los demás. Exacto. Frente a esto, la propuesta tecnohumanista, según se lee en el texto, es fomentar un uso crítico y consciente. No se trata de demonizar la tecnología, ni mucho menos, sino de verla como lo que es, una herramienta. ¿Una herramienta? Eso, una que puede enriquecer nuestras relaciones si la usamos bien, pero que no puede sustituir la conexión humana real, la de verdad. Y aquí el autor resalta algo interesante, la necesidad no solo de alfabetización digital, saber usar los cacharros, sino también de alfabetización emocional en el entorno digital. Alfabetización emocional digital. Eso es nuevo para mí. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente comprender cómo estas herramientas nos afectan emocionalmente, a nosotros y a los demás, y aprender a interactuar online de forma más saludable, más empática, más consciente. Vaya, eso da para otra charla entera, ¿eh? Es clave para navegar este mundo. Y hablando de navegar aguas complejas, el texto se mete de lleno, de cabeza, en los dilemas éticos de las tecnologías más disruptivas. Sí, no los evita, ¿no? Aborda de frente la inteligencia artificial, por ejemplo, y plantea las preguntas difíciles. ¿Qué grado de autonomía para decidir debemos dar a las máquinas? Sobre todo en áreas críticas como la medicina o la justicia. Uf, ¿Cómo garantizamos que los algoritmos sean justos, que no perpetúen los sesgos sociales que ya tenemos? que es un riesgo real. Totalmente. ¿Y a quién le pedimos cuentas cuando una IA falla? Cuando se equivoca. ¿Quién es el responsable? Preguntas que ya no son de ciencia ficción, vamos, son debates de ahora mismo en un montón de campos. Correcto. El material aboga por desarrollar lo que llama una nueva ética humana para la IA, fundamentada en principios como la equidad, la privacidad, que es un tema que sale una y otra vez, la transparencia en cómo funcionan los algoritmos y la rendición de cuentas. Incluso menciona la idea de incorporar la ética por diseño. Ética por diseño. Sí, o sea, pensar en las implicaciones éticas desde el minuto uno, desde las primeras fases de desarrollo de la tecnología. No esperar a que surjan los problemas. Tiene lógica. Vale, pasamos a otro campo que menciona, igualmente complejo, la biotecnología y la edición genética. Cita herramientas como CRISPR-Cas9. Aquí las posibilidades son, asombrosas. Y los dilemas, profundísimos. La capacidad de corregir enfermedades genéticas hereditarias es una promesa increíble, claro. Desde luego. Pero inevitablemente surgen los debates sobre la mejora humana. ¿Deberíamos usar estas tecnologías para potenciar capacidades cognitivas, físicas o para extender radicalmente la longevidad? La eterna pregunta. Y si lo hacemos, ¿quién va a tener acceso a eso? Existe un riesgo muy real de crear brechas sociales todavía mayores de las que ya hay. A esto se suman las preguntas sobre las consecuencias a largo plazo de modificar el genoma humano. Y, ¿qué significa alterar lo que consideramos natural? Son debates que tocan la fibra misma de lo que significa ser humano, sí. Y eso nos lleva al tercer gran bloque ético que trata el texto: robótica y cibernética. Y esa idea de los tecnohumanos. Exacto. El concepto tecnohumano se refiere a esa fusión, cada vez más íntima, entre biología y tecnología. Hablamos de implantes cibernéticos, de interfaces cerebro-máquina, bioingeniería, nanotecnología aplicada al cuerpo. Ciencia ficción hecha realidad, casi. Bueno, en camino. Es la idea de potenciar nuestras capacidades a través de la integración tecnológica directa en nosotros. El texto establece una diferencia importante con la evolución darwiniana, ¿eh? Esto es intencionado, es dirigido y es muchísimo más rápido. Claro, no es azar. Y también lo distingue de la eugenesia del pasado, ojo.
Enfatiza que el enfoque tecnohumanista debería basarse siempre en el empoderamiento individual y la elección voluntaria. Esa distinción es crucial, sí, la de la elección voluntaria, pero aún así, las preguntas éticos siguen siendo enormes, ¿no? Desde luego, el autor plantea interrogantes sobre la identidad personal. ¿En qué punto una modificación tecnológica cambia quiénes somos fundamentalmente? ¿Qué pasa con la integridad corporal? ¿Redefine esto nuestra propia concepción de humanidad? Y una vez más, la cuestión que no nos abandona, la equidad. ¿Serán estas mejoras accesibles para todos? ¿O crearán una nueva casta de superhumanos tecnológicamente mejorados, dejando al resto atrás? Uf. El texto entonces nos lleva a una idea potente. La transición del Homo sapiens al Homo tecnológicos. Lo presenta como una evolución inevitable casi natural, o más bien como una ruptura, una revolución. Pues el análisis sugiere que tiene elementos de las dos cosas. Por un lado, reconoce que la tecnología siempre ha sido parte de nuestra evolución. Vamos, desde el fuego y las primeras herramientas. Sí, la rueda, la imprenta. Exacto. Hasta Internet. Siempre hemos sido Homo faber, seres que crean y usan tecnología para adaptarse y transformar el entorno. En ese sentido, es una continuación. Pero hay algo diferente ahora, ¿no? Sí. La diferencia clave, según este material, está en la velocidad, en la profundidad y, sobre todo, en la convergencia de las tecnologías actuales. IA, biotecnología, nanotecnología, cibernética, interactuando y potenciándose unas a otras. Todo a la vez. Eso le da un carácter revolucionario. El autor utiliza una expresión que me parece muy interesante. Una revolución silenciosa. ¿Silenciosa? Pero si no paramos de oír hablar de tecnología. ¿En qué sentido silenciosa? Silenciosa porque, a diferencia de revoluciones políticas o industriales más ruidosas, más evidentes, esta transformación se integra en nuestra vida de forma más gradual, a veces casi invisible en el día a día. Ya. Se cuela a través de nuestros dispositivos, de los algoritmos que nos muestran información, de las nuevas opciones médicas, de los cambios en cómo trabajamos. Los efectos acumulados son enormes, claro, pero no siempre percibimos la magnitud del cambio mientras está ocurriendo. Tiene sentido, sí, como el agua que va calando. ¿Y esta revolución silenciosa cómo nos está cambiando fundamentalmente? Según este análisis, claro. Pues afecta prácticamente a todas las esferas, desde la redefinición de la identidad personal, con esa posible difuminación de fronteras entre lo biológico y lo artificial, hasta la transformación de nuestras capacidades cognitivas y físicas mediante tecnologías de mejora. Implantes, interfaces, cerebro-ordenador. Exacto. Cambia radicalmente nuestra interacción con las máquinas y, a través de ellas, cómo gestionamos la vida, el trabajo, el ocio. Todo. Y, por supuesto, impacta en las relaciones sociales, generando esa paradoja que comentábamos. Hiperconectados, pero potencialmente más solos. Además, el texto advierte sobre el riesgo de nuevas formas de desigualdad, las llamadas tecnoélites. ¿Tecnoélites? Sí. Gente con acceso privilegiado a estas tecnologías transformadoras, que podría dejar aún más atrás al resto. Vaya panorama. Complejo, desde luego. Lleno de promesas, pero también de riesgos y dilemas éticos muy profundos. Ante esto, el tecnohumanismo parece proponer una dirección, un camino. El texto habla de ir más allá del progreso. ¿Qué implica eso exactamente? Pues implica darle un sentido, ¿sabes? Una dirección ética al avance tecnológico. No se trata de progresar por progresar, o de innovar sin rumbo fijo, o de buscar únicamente la eficiencia o el beneficio económico a corto plazo. Que suele ser lo habitual a veces. A menudo, sí. La idea central es reorientar la tecnología hacia un propósito claro, responder a las necesidades humanas reales, promover el bienestar colectivo, asegurar la sostenibilidad a largo plazo. El autor incluso utiliza términos como futurismo compasivo. Futurismo compasivo. Suena bien. Suena a querer ponerle corazón a la tecnología, ¿no? Podría interpretarse así, sí. Es la idea de aplicar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de innovación tecnológica, de forma intencionada, para resolver los grandes retos que enfrentamos como humanidad. La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las crisis sanitarias globales. El acceso universal a la educación de calidad, la protección de la biodiversidad. Todos esos grandes desafíos. Es un llamado a usar la tecnología como una palanca para un futuro mejor y más justo para todos, no solo para unos pocos. Esto choca un poco con la dinámica habitual de la innovación, que a menudo está impulsada por el mercado, por intereses más particulares, ¿no? Representa sin duda un cambio de enfoque importante.
Supone priorizar esa sostenibilidad holística, ambiental, social, económica y la equidad, sobre la mera eficiencia o el crecimiento sin límites. Requiere un esfuerzo consciente por desarrollar tecnología que sea inclusiva y accesible por diseño. Por diseño. O sea, pensada así desde el principio. Exacto. El material de ejemplos. Llevar conectividad a zonas rurales olvidadas. Crear tecnologías médicas asequibles para países con menos recursos. Diseñar plataformas educativas que atiendan a personas con diversas capacidades. Entiendo. Y volvemos al núcleo ético, parece. Siempre está presente. Implica mantener una reflexión ética constante, en todos los niveles. La pregunta clave no es solo si podemos desarrollar una tecnología. Sino si debemos. Exactamente, considerando todas sus posibles ramificaciones. Y esto conecta con otro concepto que introduce el texto, el despertar digital. ¿El despertar digital? ¿Qué significa eso? Se refiere a esa creciente toma de conciencia global, tanto a nivel individual como colectivo, sobre la doble cara de la era digital. Por un lado, los desafíos, la brecha digital que mencionabas, las amenazas a la privacidad, la desinformación, la automatización del empleo. Pero por otro, las enormes oportunidades. Mejorar la salud, la educación, la participación ciudadana, la sostenibilidad. El tecnohumanismo, según se presenta aquí, ofrece un marco filosófico y ético para navegar este despertar, para tomar decisiones más conscientes sobre el tipo de futuro tecnológico que queremos construir entre todos. Hay un último ángulo que toca el texto que me parece particularmente sugerente. Es la relación entre tecnología, consciencia colectiva y, bueno, hasta espiritualidad. ¿Cómo aborda esa conexión? Suena un poco inesperado. Pues explora cómo las tecnologías de conexión, especialmente las redes sociales, están tejiendo una especie de consciencia colectiva global, para bien y para mal. Claro. Por un lado, facilitan la empatía a distancia, la movilización social por causas justas, la solidaridad global. Vemos ejemplos constantemente. Pero también tienen ese lado oscuro de polarización, de fragmentación. Justamente. El material señala cómo estas mismas herramientas pueden encerrarnos en burbujas, en cámaras de eco, pueden reforzar prejuicios y ser vehículos muy eficientes para la desinformación y la crispación social. Lo vemos a diario. Ya. La perspectiva tecnohumanista aquí buscaría potenciar los aspectos positivos, la conexión, la empatía, el intercambio constructivo y mitigar los negativos, fomentando el pensamiento crítico y la responsabilidad digital. El objetivo sería una conciencia colectiva más informada, más reflexiva y más cohesionada. Vale. ¿Y el vínculo con la espiritualidad? ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Raro asociar eso con la tecnología. Se menciona de forma breve, pero la verdad es que es intrigante. Sugiere que algunas tecnologías, quizá la realidad virtual inmersiva o la propia sensación de conexión global instantánea, podrían potencialmente abrir nuevas vías para la introspección, para explorar preguntas sobre el sentido de la vida, la conexión con algo más grande, la autoconciencia. Propone un diálogo tentativo entre ciberética y espiritualidad, buscando un humanismo renovado para la era digital. Eso sí, el texto insiste mucho, cualquier exploración en esta línea debe hacerse siempre desde una base ética sólida. Fundamental. Y con los valores humanísticos como guía. No se trata de tecnoutopías ingenuas, sino de ver si estas herramientas, usadas con sabiduría, podrían complementar esa búsqueda humana de significado. En el siglo XXI, me quedo con la idea de que no es ni tecnofobia, ni tampoco tecnooptimismo ciego. Es una propuesta de navegación consciente, de llevar el timón. Estoy de acuerdo. El mensaje central que yo creo transmite este material es que la innovación tecnológica y nuestros valores humanos más profundos, la ética, la equidad, la sostenibilidad, la dignidad, no tienen por qué estar reñidos. Ya. De hecho, propone que deben ir de la mano. Es un marco para intentar asegurar que la tecnología sirva para potenciar lo mejor de nuestra humanidad, en lugar de erosionarla o disminuirla. Suena como una llamada a la responsabilidad colectiva, ¿no? A no ser meros consumidores pasivos de tecnología, que es fácil caer en eso. Totalmente. Es una invitación a ser participantes activos y críticos en la configuración de nuestro futuro tecnológico, a preguntarnos constantemente cómo la tecnología está remodelando nuestro mundo y a nosotros mismos, y a dirigirla activamente hacia la resolución de problemas reales y la construcción de un futuro con un propósito compartido. Nos deja con una pregunta resonando.
Bueno, al menos a mí. Si estamos en esa transición hacia un posible Homo tecnológicos, donde lo biológico y lo tecnológico se van a entrelazar cada vez más, ¿qué aspecto esencial de nuestra humanidad actual, de lo que nos define como Homo sapiens, valoramos más profundamente? Y sobre todo, ¿cómo podemos trabajar activamente para que la tecnología futura, en lugar de diluir o reemplazar ese aspecto, lo potencie, lo enriquezca? Sin duda, una reflexión que va más allá de este análisis y que, bueno, merece la pena continuar explorando.